El viento soplaba con furia aquella noche en Cádiz, arrancando pétalos de las flores que decoraban la plaza. En el centro, bajo una farola titilante, Isabel, con el rostro surcado por lágrimas, apretaba un sobre arrugado contra su pecho. Nadie en la ciudad sabía que ese papel guardaba un secreto que cambiaría la vida de todos. Isabel, de 50 años, había vivido siempre bajo el peso de los prejuicios. En el pequeño barrio de Santa María, donde las casas de piedra parecían murmurar secretos, todos conocían su historia. O al menos creían conocerla. Era la madre soltera, la mujer rara que vivía con Elena, su pareja desde hacía 2 décadas, en una casa humilde al final de la calle. Nadie las tomaba en serio. Las vecinas chismorreaban, los hombres del bar soltaban risitas despectivas, y hasta los niños, crueles en su inocencia, señalaban su puerta y susurraban: ahí viven las raras. Pero Isabel y Elena nunca se doblegaron. Habían criado a Lucía, la hija de Isabel, con un amor tan feroz que desafiaba cualquier desprecio. Lucía, ahora de 25 años, era el orgullo de ambas. Su cabello rizado caía como una cascada sobre sus hombros, y sus ojos brillaban con una mezcla de dulzura y rebeldía. Había crecido en Cádiz, pero su corazón se había rendido a Seulgi, una joven coreana que había llegado a España para estudiar arte. Seulgi, de 25 años, tenía una elegancia serena, con el cabello liso y negro que parecía absorber la luz de la luna. Su relación con Lucía era un torbellino de pasión y promesas, y ahora, con su boda a la vuelta de la esquina, el pueblo entero hablaba. Pero no de amor, sino de burla. ¿Cómo se atreven?, decían. Una boda así. ¡Qué vergüenza para Cádiz! Isabel no podía soportar más los murmullos. Aquella noche, bajo la farola, el sobre que sostenía contenía un secreto que había guardado durante años. No era solo dinero. Era poder. Era justicia. Era la respuesta a cada insulto, cada mirada de desprecio. Pero para entender cómo llegó a ese momento hay que retroceder. 20 años atrás Isabel era una joven madre soltera, luchando por sobrevivir en un mundo que no perdonaba su existencia. Había quedado embarazada de Lucía tras un breve romance que terminó en abandono. Sola, sin un céntimo, trabajaba de camarera en un bar de mala muerte. Fue allí donde conoció a Elena, una artista callejera que pintaba retratos en la plaza por unas monedas. Elena, con su risa cálida y su mirada que parecía ver a través del alma, le ofreció algo más que amor, le ofreció esperanza. Juntas construyeron una vida. No fue fácil. El barrio las rechazaba, los trabajos eran precarios, y criar a Lucía significaba noches sin dormir y días de lucha constante. Pero Isabel tenía un talento oculto, un don para los números. En las noches, mientras Elena pintaba y Lucía dormía, Isabel estudiaba. Aprendió sobre inversiones, mercados, criptomonedas antes de que fueran moda. En secreto comenzó a invertir pequeños ahorros, arriesgándolo todo en un mundo que apenas entendía. Y contra todo pronóstico ganó. Mucho. Pero Isabel nunca alardeó. Guardó su fortuna en una cuenta offshore, lejos de las miradas indiscretas. Para el mundo seguía siendo la pobre madre lesbiana, la mujer que apenas llegaba a fin de mes. Solo Elena sabía la verdad, y juntas decidieron que el dinero sería para Lucía. Para su futuro. Para su felicidad. Ahora, con la boda de Lucía acercándose, el desprecio del pueblo se intensificaba. La familia de Miguel, el dueño del bar más grande de Cádiz, lideraba las críticas. Miguel, un hombre de 60 años con una barriga prominente y una lengua afilada, se burlaba abiertamente. Esa boda es una farsa, decía, mientras servía cervezas. Esas dos no tienen ni un euro para pagarla. ¿Quién se creen que son? Su hija, Carmen, de 30 años, era aún más cruel. Había ido al colegio con Lucía y siempre la había odiado, celosa de su belleza y su valentía. Carmen esparcía rumores venenosos,
diciendo que Lucía y Seulgi solo querían atención. Pero Isabel tenía un plan. El sobre en sus manos, esa noche bajo la farola, contenía la prueba de su fortuna, 100 millones de euros, listos para ser transferidos. No era solo para la boda. Era para demostrar que el amor, su amor, era más fuerte que el odio. Que ella, Elena y Lucía eran más grandes que los prejuicios de un pueblo pequeño. Mientras las campanas de la iglesia resonaban en la distancia, Isabel tomó una decisión. No solo organizaría la boda más espectacular que Cádiz hubiera visto jamás, sino que usaría su riqueza para cambiar las reglas del juego. Nadie volvería a reírse de su familia. La mañana siguiente Isabel y Elena comenzaron los preparativos. Contrataron a los mejores organizadores de eventos, reservaron el mejor lugar de Cádiz, la antigua fortaleza de Santa Catalina, y pidieron un vestido de novia que fusionara la elegancia española con detalles del hanbok coreano, en honor a Seulgi. Cada decisión era un desafío al pueblo, un grito silencioso de que no se rendirían. Lucía, ajena al secreto de su madre, estaba abrumada por la emoción. Ella y Seulgi pasaban las noches planeando, riendo, imaginando su futuro juntas. Pero también sentían el peso de las miradas. Seulgi, aunque fuerte, no estaba acostumbrada a la hostilidad de un lugar tan cerrado. En Corea su familia había aceptado su orientación con reservas, pero en Cádiz, cada paso era un campo de minas. Sin embargo, Lucía la sostenía, recordándole que su amor era suficiente. Mientras tanto, Carmen, la hija de Miguel, tramaba algo. No podía soportar la idea de que Lucía, la chica que siempre había considerado inferior, tuviera una boda que eclipsara todo. Decidió sabotear los planes. Con la ayuda de sus amigas, comenzó a esparcir rumores de que la boda era una estafa, que Isabel y Elena no podían pagarla, que todo colapsaría en desgracia. Lo que Carmen no sabía era que Isabel estaba un paso adelante. Había contratado a un detective privado, Diego, un hombre discreto de 40 años, para vigilar a los enemigos de su familia. Diego descubrió los planes de Carmen y le informó a Isabel. Pero Isabel no quería vengarse con odio. Quería hacerlo con amor. Quería que la boda de Lucía fuera tan perfecta, tan deslumbrante que silenciara a todos. El día de la boda se acercaba, y la tensión crecía. Isabel y Elena trabajaban sin descanso, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. Pero el sobre, ese sobre que guardaba el secreto de los 100 millones, seguía siendo su arma secreta. Nadie en Cádiz lo sabía, pero pronto el mundo entero lo descubriría. La fortaleza de Santa Catalina se alzaba imponente frente al mar, con sus muros de piedra bañados por la luz dorada del amanecer. Isabel y Elena caminaban por los jardines, revisando cada detalle de la boda. Las flores traídas desde los mejores viveros de Andalucía, formaban arcos que parecían desafiar la gravedad. Pero en el corazón de Isabel, la calma era solo una fachada. Sabía que el pueblo esperaba su fracaso. Lucía y Seulgi, mientras tanto, estaban en un pequeño taller de Cádiz, probándose sus vestidos. Lucía lucía un vestido blanco con encajes que evocaban las olas del mar, mientras que Seulgi llevaba un hanbok reinventado, con detalles en seda que brillaban bajo la luz. Las dos se miraban con una complicidad que hacía que el mundo desapareciera. Pero incluso en ese momento de felicidad, sentían las miradas de desaprobación desde la calle. Algunos transeúntes se detenían, murmuraban, señalaban. Lucía apretó la mano de Seulgi. Que hablen, susurró. Nosotras somos más fuertes. En el bar de Miguel, las cosas se ponían feas. Carmen había reunido a un grupo de conocidos para planear su sabotaje. Su idea era simple pero cruel, irrumpir en la boda con una sorpresa, que humillara a Lucía y su familia. Había contactado a un grupo de músicos callejeros, pagándoles para que tocaran canciones burlonas durante la ceremonia. También planeaba filtrar fotos falsas a las redes sociales, insinuando que la boda era una farsa financiada con deudas.
Carmen sonreía mientras planeaba, convencida de que arruinaría el día más importante de Lucía. Pero Diego, el detective, estaba al tanto. Había interceptado mensajes entre Carmen y sus cómplices, y cada noche informaba a Isabel. Ella, con su calma característica, escuchaba sin inmutarse. «No hagas nada aún», le dijo a Diego. «Quiero que Carmen crea que está ganando». Elena, que estaba a su lado, frunció el ceño. «¿Estás segura, amor? Esto podría salirse de control». Pero Isabel solo sonrió. «Confía en mí. Nadie tocará la felicidad de nuestra hija». Mientras tanto, en el barrio, los rumores crecían como una tormenta. La gente decía que Isabel y Elena habían pedido préstamos imposibles para pagar la boda. Otros aseguraban que la fortaleza de Santa Catalina había sido reservada por error, que pronto las echarían. Nadie podía imaginar que Isabel había pagado todo en efectivo, transferido desde una cuenta en las Islas Caimán que nadie sospechaba que existía. La noche antes de la boda, Isabel y Elena se sentaron con Lucía y Seulgi en su pequeña casa. Las cuatro compartieron una cena sencilla, tortilla de patatas, gambas al ajillo, y un vino tinto que Elena había guardado para ocasiones especiales. Entre risas y recuerdos, Isabel sintió un nudo en el pecho. No podía evitar pensar en el secreto que aún no había revelado. Quería contárselo a Lucía, pero algo la detenía. No era el momento. Todavía no. Seulgi, con su español suave y lleno de acento, habló de su familia en Corea. Mi madre al principio no entendía, confesó, mirando a Lucía. En Seúl, estas cosas son complicadas. Pero cuando conoció a Lucía por videollamada, lloró. Dijo que nunca había visto tanto amor. Lucía sonrió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Ojalá mi padre estuviera aquí para verte, dijo, refiriéndose al hombre que la abandonó antes de que naciera. Isabel apretó su mano. Tienes dos madres que te aman más que nada. Eso es suficiente. Esa noche, mientras Cádiz dormía, Carmen y sus amigos se reunieron en secreto. Habían planeado todo, los músicos irrumpirían en la ceremonia justo cuando Lucía y Seulgi intercambiaran sus votos. Carmen había pagado a un fotógrafo para capturar el momento de la humillación. Estaba segura de que su plan era infalible. Pero lo que no sabía era que Diego había grabado toda la reunión. Cada palabra, cada risita cruel, estaba documentada. Al amanecer, el día de la boda llegó. La fortaleza de Santa Catalina estaba transformada. Los arcos de flores se alzaban como un sueño, las luces colgantes brillaban como estrellas, y el mar rugía suavemente al fondo. Los invitados comenzaron a llegar, muchos de ellos con curiosidad más que con apoyo. Algunos eran amigos de Lucía y Seulgi, artistas y estudiantes que las admiraban. Otros eran vecinos del barrio, atraídos por la promesa de un espectáculo. Y luego estaba la familia de Miguel, con Carmen a la cabeza, esperando el momento de su ataque. Isabel, vestida con un sencillo traje azul que resaltaba su fuerza tranquila, observaba todo desde un rincón. Elena, a su lado, llevaba un vestido verde esmeralda que hacía que sus ojos brillaran. Juntas, parecían un faro en medio de la tormenta. Pero en el fondo Isabel sabía que el verdadero espectáculo aún no había comenzado. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de Cádiz con tonos de fuego. La fortaleza de Santa Catalina estaba llena de vida, con el murmullo de los invitados y el aroma de las flores impregnando el aire. Lucía y Seulgi, de la mano, caminaban hacia el altar improvisado, un arco de rosas blancas que parecía flotar sobre el mar. Pero en el aire había una tensión palpable, como si todos supieran que algo estaba a punto de estallar. Isabel, desde su lugar en la primera fila, no podía quitar los ojos de su hija. Lucía estaba radiante con su vestido ondeando suavemente con la brisa. Seulgi a su lado parecía una visión, su hanbok adaptado mezclando la tradición coreana con la elegancia española.
Las dos se miraban como si el mundo entero pudiera desvanecerse y no les importaría. Pero Isabel sabía que no todos los presentes compartían esa alegría. A pocos metros, Carmen y sus cómplices se mezclaban entre la multitud, con sonrisas falsas y miradas afiladas. La ceremonia comenzó con una música suave, un cuarteto de cuerdas que tocaba una melodía que Seulgi había elegido, una pieza tradicional coreana que hablaba de amor eterno. El oficiante, un hombre mayor con una voz cálida, empezó a hablar sobre el amor y la resistencia. Pero justo cuando Lucía y Seulgi estaban a punto de intercambiar sus votos, un grupo de músicos callejeros irrumpió en la fortaleza. Sus tambores y trompetas sonaban discordantes, burlones, y la multitud se quedó en silencio, atónita. Carmen dio un paso adelante con una sonrisa triunfal. ¡Qué farsa!, gritó señalando a Lucía y Seulgi. Esta boda es una mentira. No tienen dinero para esto. Todo es un engaño. Los músicos comenzaron a tocar una canción ridícula, y algunos invitados rieron, incómodos. Lucía se quedó paralizada, con los ojos llenos de lágrimas. Seulgi apretó su mano, intentando mantener la calma, pero su rostro mostraba dolor. Isabel se levantó de su asiento. Su rostro, normalmente sereno, estaba ahora endurecido por una furia contenida. Elena intentó detenerla, susurrando: Isabel, no hagas nada precipitado. Pero Isabel ya había tomado una decisión. Caminó hacia el centro de la ceremonia, con el sobre arrugado en la mano. La multitud la observó esperando un colapso, un drama. Pero Isabel no estaba allí para derrumbarse. Señoras y señores, comenzó con una voz que cortaba el aire como un cuchillo. Han venido a celebrar el amor de mi hija, pero parece que algunos prefieren burlarse. Miró directamente a Carmen, que palideció. Durante años este pueblo nos ha juzgado, nos ha despreciado. Han dicho que no éramos suficientes, que nuestro amor no valía nada. Pero hoy, eso termina. Abrió el sobre y sacó un documento. Lo levantó para que todos lo vieran. Esto, dijo, es la prueba de que no solo podemos pagar esta boda, sino que podemos cambiar este pueblo entero si queremos. Los murmullos crecieron. Nadie entendía qué estaba pasando. Isabel continuó: 100 millones de euros. Eso es lo que he guardado durante años, mientras todos ustedes me llamaban pobre, mientras se reían de mi familia. El silencio era ensordecedor. Carmen, con la boca abierta, intentó hablar, pero no encontró palabras. Miguel, su padre, se levantó, rojo de ira. ¿De qué estás hablando, mujer? Eso es imposible. Pero Isabel no le dio tiempo a seguir. Hizo un gesto y Diego, el detective, se acercó con una tablet. En la pantalla se proyectaron extractos bancarios, pruebas irrefutables de la fortuna de Isabel. Este dinero no es para mí, dijo Isabel, mirando a Lucía y Seulgi, que estaban tan sorprendidas como los demás. Es para mi hija. Para su felicidad. Para que nadie nunca vuelva a menospreciar lo que somos. La multitud estalló en susurros, algunos de asombro, otros de vergüenza. Los músicos callejeros, avergonzados, dejaron de tocar y se retiraron en silencio. Lucía corrió hacia su madre y la abrazó, llorando. Mamá, ¿por qué no nos dijiste? Isabel sonrió, secándole las lágrimas. Porque quería que supieras que nuestro amor es más grande que cualquier riqueza. Seulgi se unió al abrazo y Elena, con los ojos brillantes, completó el círculo. La ceremonia continuó, pero el ambiente había cambiado. Los invitados, antes divididos entre la curiosidad y el desprecio, ahora miraban con una mezcla de respeto y asombro. Lucía y Seulgi intercambiaron sus votos, sus palabras llenas de promesas que resonaban con una fuerza nueva. Cuando se besaron, la multitud aplaudió, no por obligación, sino porque, por primera vez, sentían la magnitud de lo que estaban presenciando. La boda continuó bajo un cielo estrellado, con las luces de la fortaleza reflejándose en el mar.
Los votos de Lucía y Seulgi habían conmovido incluso a los corazones más duros, pero la revelación de Isabel seguía resonando en el aire. La noticia de su fortuna se esparció como pólvora, y el pueblo de Cádiz no hablaba de otra cosa. Pero Isabel no había terminado. Después de la ceremonia, mientras los invitados disfrutaban de un banquete exquisito, Isabel y Elena se reunieron en un rincón con Diego. El detective les mostró más pruebas, mensajes de texto, grabaciones, incluso un plan detallado de Carmen para arruinar la boda. Isabel leyó cada palabra con calma, pero sus manos temblaban de rabia. No era solo por el sabotaje, sino por lo que representaba, años de odio acumulado contra su familia. ¿Qué vas a hacer con esto?, preguntó Elena, con una mezcla de preocupación y orgullo. Isabel respiró hondo. No quiero destruir a Carmen. Quiero que aprenda. Diego asintió. Podemos hacer que las pruebas se hagan públicas, pero de forma anónima. Que el pueblo sepa quién es ella realmente sin que parezca una venganza directa. Isabel estuvo de acuerdo. No quería sangre, quería justicia. Mientras tanto, Lucía y Seulgi bailaban bajo las luces, ajenas a los planes de su madre. La música, ahora una mezcla de flamenco y K-pop que Seulgi había insistido en incluir, llenaba el aire de energía. Los invitados, muchos de los cuales habían llegado con prejuicios, se dejaron llevar por la alegría. Pero Carmen, sentada en una esquina, no podía ocultar su derrota. Sus amigas la habían abandonado, avergonzadas por el espectáculo, y su padre, Miguel, la miraba con desaprobación. La noche avanzó y Diego puso en marcha el plan. En las redes sociales del pueblo comenzaron a circular capturas de pantalla de los mensajes de Carmen, junto con fragmentos de las grabaciones. No había nombres que señalaran a Isabel como la fuente, pero el daño estaba hecho. Los vecinos que minutos antes aplaudían, ahora miraban a Carmen con desprecio. Ella, al darse cuenta, salió corriendo de la fortaleza, con lágrimas de rabia en los ojos. Pero Isabel no sentía satisfacción. En cambio, se acercó a Lucía y Seulgi, que reían mientras cortaban el pastel. Hijas, dijo con una voz suave pero firme. Quiero que sepan algo. Este dinero, esta boda, no es lo importante. Lo importante es que nunca dejen que nadie las haga sentir menos. Lucía asintió con los ojos llenos de gratitud. Seulgi, en un español vacilante, añadió, gracias, mamá Isabel. Gracias por enseñarnos a ser valientes. La boda terminó en un estallido de fuegos artificiales que iluminaron el cielo de Cádiz. Los invitados se fueron, muchos con una nueva perspectiva. Pero para Isabel, Elena, Lucía y Seulgi, la noche marcó un nuevo comienzo. Habían enfrentado al mundo y habían ganado, no con dinero, sino con amor. Los días siguientes fueron un torbellino. La noticia de la fortuna de Isabel se extendió más allá de Cádiz, llegando incluso a los medios nacionales. Algunos la llamaban la madre millonaria, otros la heroína de Santa María. Pero Isabel no quería la fama. Quería usar su riqueza para algo más grande. Con la ayuda de Elena, comenzó a planear un proyecto, un centro comunitario en Cádiz, dedicado a apoyar a familias diversas, especialmente a la comunidad LGBT. Sería un lugar donde nadie sería juzgado, donde el amor en todas sus formas sería celebrado. Lucía y Seulgi, recién casadas, se ofrecieron a ayudar, trayendo ideas frescas y energía. Seulgi, con su experiencia en arte, propuso talleres creativos para jóvenes, mientras que Lucía quería programas de apoyo para mujeres como su madre. Mientras tanto, Carmen enfrentaba las consecuencias de sus acciones. El pueblo que antes la admiraba, ahora la evitaba. Su padre, Miguel, intentó defenderla, pero incluso él estaba avergonzado. Carmen, sola por primera vez, comenzó a cuestionarse. Una noche, incapaz de soportar la culpa, fue a la casa de Isabel y Elena. Llamó a la puerta temblando. Isabel abrió y por un momento,
las dos mujeres se miraron en silencio. Carmen, con la voz rota, dijo: «Lo siento». No sabía, no entendía. Isabel la observó buscando en sus ojos alguna señal de sinceridad. «El perdón no se pide», respondió. «Se gana. Si quieres cambiar, empieza por ti misma». Cerró la puerta, dejando a Carmen con sus pensamientos. Los meses siguientes a la boda fueron un renacimiento para Cádiz. La fortaleza de Santa Catalina, que había sido testigo del triunfo de Isabel, ahora se convertía en el símbolo de algo más grande. Con su fortuna, Isabel compró un edificio antiguo en el corazón del barrio de Santa María y comenzó a transformarlo en el centro comunitario de sus sueños. Llamado Casa Arcoíris, sería un refugio para todos los que alguna vez se sintieron excluidos. Elena, con su talento artístico, diseñó los interiores. Los muros, antes grises y desgastados, ahora estaban cubiertos de murales que contaban historias de amor y resistencia. Lucía y Seulgi se involucraron de lleno, organizando talleres y eventos. Lucía enseñaba escritura creativa, mientras que Seulgi daba clases de arte inspiradas en la cultura coreana. El centro comenzó a atraer a jóvenes de todo Cádiz, muchos de los cuales llegaban con historias de rechazo, pero se iban con esperanza. Isabel, mientras tanto, trabajaba en la logística. Contrató a expertos para gestionar el centro, pero también se aseguraba de que las puertas estuvieran abiertas para todos, sin importar su origen o situación económica. Donó una parte de su fortuna para becas, ayudando a jóvenes LGBT a estudiar y perseguir sus sueños. Cada decisión estaba impregnada de un propósito: demostrar que el amor y la bondad podían cambiar el mundo. Pero no todo era perfecto. Aunque el pueblo comenzaba a aceptar a Isabel y su familia, todavía había resistencia. Algunos vecinos, liderados por Miguel, se negaban a visitar Casa Arcoíris. «Es una afrenta», decían, aferrándose a sus prejuicios. Miguel, herido en su orgullo, seguía defendiendo a Carmen, pero su influencia en el pueblo disminuía. La gente ya no lo veía como el hombre poderoso del bar, sino como el padre de una mujer que había intentado destruir una boda por envidia. Carmen, por su parte, estaba en un punto de inflexión. La noche en que visitó a Isabel, algo cambió en ella. No podía borrar lo que había hecho, pero las palabras de Isabel resonaban en su mente: «Si quieres cambiar, empieza por ti misma». Una mañana, sin decir nada a nadie, se presentó en Casa Arcoíris. Entró tímidamente esperando que la echaran. Pero en cambio fue Lucía quien la recibió. «¿Qué haces aquí?», preguntó Lucía, sin hostilidad pero con cautela. Carmen bajó la mirada. «Quiero ayudar», murmuró. «Sé que no merezco estar aquí, pero quiero intentarlo». Lucía, después de un largo silencio, asintió. «Está bien. Pero tendrás que ganarte la confianza de todos». Carmen aceptó el desafío, comenzando a trabajar como voluntaria, limpiando, organizando eventos, escuchando las historias de los jóvenes que llegaban al centro. Mientras tanto, Isabel y Elena enfrentaban un nuevo desafío. La noticia de su fortuna había atraído la atención de oportunistas. Un empresario local, Ricardo, de 55 años, comenzó a acercarse a Isabel ofreciendo inversiones para el centro. Al principio parecía genuino, pero Diego, siempre vigilante, descubrió que Ricardo tenía un historial de fraudes. Isabel lo enfrentó en una reunión pública, exponiendo sus intenciones con pruebas irrefutables. Ricardo, humillado, dejó Cádiz poco después. La vida de Lucía y Seulgi también evolucionaba. Decidieron quedarse en Cádiz, pero viajaban regularmente a Corea para visitar a la familia de Seulgi. En uno de esos viajes, la madre de Seulgi, una mujer tradicional pero de corazón abierto, organizó una pequeña ceremonia para bendecir su unión. Fue un momento de sanación, un puente entre dos culturas que habían encontrado en el amor un lenguaje común. Casa Arcoíris comenzó a hacerse famosa más allá de Cádiz.
Periodistas de Madrid y Barcelona llegaron para cubrir la historia, y pronto el centro se convirtió en un modelo para otras ciudades. Isabel, aunque reacia a la atención, aceptó dar entrevistas, siempre enfatizando que el verdadero éxito era de su familia y de la comunidad que los apoyaba. Una noche, mientras Isabel y Elena caminaban por la playa, con el sonido de las olas como único testigo, Elena tomó la mano de su pareja. «Hemos recorrido un largo camino, ¿verdad?», dijo con una sonrisa. Isabel asintió mirando el horizonte. «Y aún nos queda mucho por hacer». En ese momento supieron que su lucha no había terminado, pero que cada paso valía la pena. Un año después de la boda, Cádiz ya no era el mismo. Casa Arcoíris se había convertido en un faro de esperanza, no solo para la comunidad LGBT, sino para cualquiera que buscara un lugar donde ser aceptado. Las calles de Santa María, antes llenas de murmullos y prejuicios, ahora vibraban con una energía nueva. Los jóvenes llenaban el centro cada día, compartiendo risas, arte y sueños. Pero para Isabel, el verdadero cambio estaba en los pequeños momentos, las miradas de respeto de los vecinos, las sonrisas de los niños que antes señalaban su casa. Carmen, sorprendentemente, se había convertido en una parte esencial del centro. Su transformación no fue inmediata, pero su trabajo constante y su humildad comenzaron a ganar el respeto de los demás. Una tarde, mientras ayudaba a organizar un taller de pintura, se acercó a Isabel. «No espero que me perdones», dijo con la voz temblorosa. «Pero quiero que sepas que estoy agradecida. Me diste una oportunidad cuando no la merecía». Isabel, con su calma habitual, respondió: «No se trata de mí, Carmen. Se trata de quien decides ser ahora». Lucía y Seulgi, mientras tanto, estaban construyendo su vida juntas. Habían abierto una pequeña galería de arte en Cádiz, donde exponían obras que fusionaban la estética española y coreana. Sus exposiciones atraían a turistas y locales por igual, y su amor seguía siendo el centro de todo. Pero no estaban exentas de desafíos. Algunos clientes, al enterarse de su relación, se negaban a comprar. Lucía, con su espíritu luchador, respondía con una sonrisa: «Nuestro arte es para quienes saben ver belleza, no para quienes se ciegan con odio». Isabel y Elena, por su parte, comenzaron a planear un nuevo proyecto, una red de centros como Casa Arcoíris en otras ciudades de España. Con su fortuna podían financiar la expansión, pero Isabel insistía en que cada centro fuera gestionado por las comunidades locales. «No quiero imponer nada», decía. «Quiero que cada lugar tenga su propia voz». Elena, siempre su apoyo incondicional, diseñaba los planos y soñaba con murales que contaran las historias de cada ciudad. Pero no todo era sencillo. La fama de Casa Arcoíris atrajo la atención de grupos conservadores, que comenzaron a organizar protestas. Decían que el centro corrompía los valores tradicionales. Isabel, lejos de intimidarse, organizó un evento público en la Plaza de Santa María. Invitó a los manifestantes a entrar, a hablar, a escuchar. Algunos aceptaron, y aunque no todos cambiaron de opinión, el diálogo marcó un precedente. Por primera vez, el pueblo vio que el amor no era una amenaza, sino una fuerza. Diego, el detective, seguía siendo un aliado clave. Había dejado de trabajar solo para Isabel y ahora ayudaba a proteger Casa Arcoíris de amenazas. Descubrió un plan de un grupo extremista para vandalizar el centro, y con la ayuda de la policía local, lo detuvo antes de que ocurriera. Su lealtad a Isabel y su familia era inquebrantable, y aunque nunca lo admitiría, él también había encontrado un hogar en Casa Arcoíris. Una noche, mientras celebraban el primer aniversario del centro, Isabel reunió a todos en el patio principal. Había luces colgantes, música suave y una mesa llena de comida que mezclaba sabores españoles y coreanos. Lucía y Seulgi bailaban, Elena pintaba un mural en vivo y Carmen, por primera vez, sonreía sin reservas. Isabel tomó el micrófono y habló: «Hace un año, este pueblo nos despreció. Pero hoy, estamos aquí juntos demostrando que el amor siempre gana».
No importa cuánto nos odien, cuánto nos menosprecien. Somos más fuertes. La multitud aplaudió y por un momento Cádiz pareció detenerse. El mar, las estrellas, las luces de casa arcoíris, todo conspiraba para crear un instante perfecto. Isabel miró a Elena, a Lucía, a Seulgi, y supo que todo el dolor, todas las luchas, habían valido la pena. 2 años después de la boda, Casa Arcoíris no era solo un centro comunitario, sino un movimiento. Otros pueblos y ciudades de España comenzaron a replicar el modelo, y la historia de Isabel, Elena, Lucía y Seulgi se convirtió en una inspiración. Cádiz, antes un lugar de prejuicios, ahora era conocido como un refugio de inclusión. Pero para Isabel, el éxito no estaba en los titulares, sino en las vidas que habían cambiado. Carmen, ahora una líder en Casa Arcoíris, había encontrado su propósito. Había comenzado a dar charlas en escuelas, contando su historia de redención. Fui parte del problema, admitía. Pero aprendí que el odio solo destruye a quien lo lleva dentro. Su transformación inspiró a otros, incluyendo a su padre, Miguel, que finalmente visitó el centro y con lágrimas en los ojos, pidió disculpas a Isabel. Lucía y Seulgi, mientras tanto, soñaban con expandir su galería. Viajaron a Seúl, donde presentaron una exposición que atrajo la atención de críticos internacionales. Su arte, lleno de pasión y diversidad, se convirtió en un símbolo de unión entre culturas. En Cádiz, su galería era un punto de encuentro para artistas jóvenes, muchos de los cuales habían encontrado valor gracias a Casa Arcoíris. Isabel y Elena, ahora en sus 50, decidieron tomarse un descanso. Viajaron a Corea invitadas por la familia de Seulgi, y pasaron semanas explorando la cultura que había dado forma a su nuera. En Seúl visitaron templos, mercados y galerías, pero lo que más las conmovió fue el amor incondicional de la madre de Seulgi. En una cena familiar, la mujer con lágrimas en los ojos, tomó las manos de Isabel y Elena. Gracias por criar a una hija que hace feliz a la mía, dijo. Fue un momento que cerró un círculo, uniendo dos mundos a través del amor. De vuelta en Cádiz, Isabel donó una parte de su fortuna para crear una fundación que apoyara a familias diversas en todo el mundo. Nombrada Fundación Arcoíris, sería su legado. Elena, siempre su compañera, diseñó el logo, un arcoíris que abrazaba un corazón. Esto es lo que somos, dijo Elena. Amor en todas sus formas. Una noche, mientras caminaban por la playa, Isabel y Elena reflexionaron sobre todo lo que habían vivido. El viento soplaba suavemente y el mar estaba en calma. Pensé que el dinero cambiaría todo, confesó Isabel. Pero me equivoqué. Fue nuestro amor, nuestra fuerza, lo que lo hizo. Elena sonrió apretando su mano. Y siempre lo será. El pueblo de Santa María, ahora transformado, celebraba cada año el aniversario de Casa Arcoíris. Los vecinos, antes divididos, ahora se unían para compartir comida, música y risas. Lucía y Seulgi, Carmen, Diego y tantos otros que habían encontrado un hogar en el centro, eran la prueba de que el cambio era posible. En el corazón de Cádiz, bajo las estrellas, Isabel miró al cielo y sintió una paz que nunca había conocido. Habían enfrentado el desprecio, el odio, la envidia, y habían ganado. No con dinero, sino con amor. Y ese, pensó, era el verdadero milagro.